Hablemos de igualdad. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres que llega hasta ustedes gracias a la generosidad de Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy con un tema extraordinario del que muy poco se habla. De hecho, parte de lo que estaremos discutiendo es por qué hablamos tan poco de menstruación y cómo tendríamos que cambiar las cosas. Y para ello me van a estar acompañando a lo largo de esta emisión las personas que fueron nuestras ponentes en el foro que recién organizamos sobre menstruación digna en el Centro Comunitario de San Bernabé en el norte de Monterrey, y yo les agradezco mucho la generosidad que ellas y él tuvieron para, además de acompañarnos en ese foro, acompañarnos también el día de hoy en este programa. Y doy primeramente la bienvenida a Julieta Rosano Marín, quien es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, integrante del Comité Juvenil del Instituto Estatal de las Mujeres y gran promotora de este tema de la menstruación digna. Bienvenida, Julie. Muchas gracias, doctora. Y cuéntanos, antes de entrar en materia, ¿cómo se vive el participar en el Comité Juvenil del IEM? La verdad es una experiencia muy bonita, y sobre todo con mis compañeras. Creo que todas hemos trabajado muy bien juntas porque todas tenemos las mismas ideas, y sobre todo como todas somos jóvenes, todas sabemos los problemas que se viven, todas tenemos primas pequeñas, sobrinas pequeñas, todos sabemos cómo se vive la menstruación siendo una persona joven o una niña. Entonces ha sido muy extraordinario poder conocerlas a todos, que venimos muy diferentes todas, pero todas tenemos la misma misión. Específicamente yo estoy en el área de educación con perspectiva de género, y ahorita tenemos un proyecto de menstruación, entonces estamos muy emocionadas y trabajando constantemente para poder llevar esta información y generar una mejor menstruación y mejor información para las niñas, sobre todo, que empiezan a menstruar, porque mencionamos también anteriormente que cada vez menstruan más jóvenes. Es correcto. De esto que tú nos platicas, pues surge algo que es muy interesante, que es el cómo el Comité Juvenil se dio a sí mismo pues una serie de trabajos que realizar con base en un diagnóstico. Cuéntanos, tú ya nos hablabas de que tú en lo personal estás trabajando en el subcomité de educación y concretamente viendo un proyecto de menstruación, pero ¿de qué otras cosas se habla en el Comité Juvenil? Vamos a tener una junta muy pronto para todas intercambiarnos nuestros proyectos. La verdad, lo que he escuchado es que todas tienen proyectos muy increíbles y sobre todo muy específicos, que fue un análisis que todas realizaron. Todas nos tomamos el tiempo en las diferentes comisiones de preguntarnos qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitan las jóvenes, las estudiantes, qué necesitan las mujeres y qué problemas, y cómo nosotras como mujeres jóvenes y activistas podemos ayudarles y qué información necesitan en qué áreas. Entonces, los proyectos que ahí se ven, pues vienen, como ustedes lo acaban de escuchar, de una reflexión profunda sobre las necesidades, los retos que vivimos las mujeres, y sin duda el tema de la menstruación es un diferenciador muy importante. Y ya lo decías ahorita muy bien, Julie, las niñas están menstruando cada vez más jovencitas, entonces cada vez hay mayor riesgo de que la menstruación, la menarquia, este primer periodo que viven las niñas, y quiero subrayar la palabra niñas, y ahorita profundizaremos en ello de por qué seguimos hablando de niñas. Esta menarquia, este primer periodo que viven las niñas, llega a menor edad, y entonces es mucho más probable que llegue cuando todavía no tienen la información suficiente, porque todavía no está presente, por ejemplo, en los libros de texto de ciencias naturales. ¿Qué es lo que tiene que saber una niña y a partir de qué edad, Julie? Yo creo que la menstruación es parte de la educación sexual que se debe recibir, y hablar de esos temas deberían ser constantemente a partir de que entran en primaria. Obviamente la información se va adaptando a sus edades, pero todas las niñas deben de saber que en algún punto van a menstruar. A pesar de que, bueno, yo tengo 18 años y siempre he vivido en la zona metropolitana, entonces podría decirse que soy una persona que debería estar más informada, pero cuando yo era una niña,
realmente la mayoría no sabíamos, o sea, sabíamos que íbamos a menstruar, pero no sabíamos muy bien, o sea, qué significaba eso. En mi caso personal, cuando yo menstrué por primera vez, yo no sabía que era menstruación. Yo dije, no sé qué me pasó, me manché, yo no tenía ni idea de que estaba menstruando, porque no había recibido esa información, al menos yo en la escuela te decían que menstruaban, pero no te enseñaban cómo se veía, qué pasaba, qué se sentía. Entonces yo no supe identificar los síntomas y yo simplemente pensé que me había manchado o que me había caído algo. Estaba muy consternada y fui con mi mamá y mi mamá me explicó. Entonces yo creo que desde que estás en la primaria se les debe explicar que eso va a suceder y que no se ve mucho como lo pintan a veces en las películas. A veces te hacen ver que la sangre va a ser súper roja, que es como cuando te cortas o así, y a veces no es así, ¿me entiendes? Sobre todo la primera menstruación es muy diferente. Entonces yo creo que desde que se empiezan las primarias, porque ahorita no sabemos exactamente cuándo les va a comenzar a todas las niñas, no es igual. Entonces hay amigas mías que les pasó desde cuarto de primaria, a mí me pasó en sexto de primaria. Entonces en cualquier momento de la primaria, cualquier niña probablemente empieza a menstruar. Entonces no tenemos garantizado algo y creo que desde que empiezan primaria deben de recibir cierta información de cómo les va a pasar y qué va a pasar. Algo que a mí me parece muy interesante es cómo tantas cosas han evolucionado a lo largo del tiempo y sin embargo el tabú en torno al tema de menstruación pareciera no cambiar. A mí me sacude que alguien de tu generación, que nos separan tantísimos años, pues siga viviendo la primera menstruación un poco como lo vivía la gente de mi generación o de generaciones anteriores, que las tomaba por sorpresa, que las tomaba sin información y que a veces la forma de enterarse era a través de las amigas. ¿Cuál crees que ha sido la experiencia de tus compañeras que tienen más o menos la misma edad que tú? ¿Lo vivieron también así? ¿También para ellas había sido un tabú, algo que las tomó por sorpresa? Según yo recuerdo, sí fue algo que las tomó por sorpresa, sobre todo porque es lo mismo, no hay información y muchas veces nosotras pensábamos que la menstruación iba a empezar cuando estuviéramos en secundaria, cuando estuviéramos en preparatoria, pero de repente teníamos 10, entre 8 y 10 años y llegaba y era como que no sabíamos identificarlo, nos espantábamos, muchos se creían que se habían lastimado, ¿no? También porque pues, obviamente éramos bien salvajes y jugábamos en el patio, nos aventábamos y cosas así. Entonces, la mayoría habían pensado que se habían lastimado, yo, por ejemplo, me había pensado que me había manchado. Entonces, la mayoría sí estaban consternadas. Y ya después tu mamá te decía, o sus abuelas en algunos casos, porque tenía amigas que vivían con abuelas, ya les explicaban, ¿no? No, de que estás menstruando, y ya no entendías. Pero también siento que es un tema que por ser mujer, sobre todo piensan que es que como ya eres mujer ya sabes, pero la verdad es que no, o sea, más siendo una niña, o sea, uno nunca termina de conocer su cuerpo ni de conocer los procesos, más si es como un ciudadano que no se dedica a la medicina. Entonces como que realmente piensan que ya lo saben todas las mujeres o que ya todas las mujeres sabemos y conocemos nuestro cuerpo en todas las edades, porque también hablamos de la menopausia, ¿no? Que ya las mujeres seguro saben y que ya uno conoce su cuerpo, pero no, o sea, siempre se necesita más información porque no por ser mujer ya sabemos perfectamente cómo funciona nuestro cuerpo. Claro, porque hay siempre esta idea de que el instinto está involucrado en este tipo de temas, entonces que instintivamente vas a saber cómo actuar, pero la realidad es completamente distinta. Como bien dices, pues hay un desconocimiento enorme de nuestra biología, de los procesos evolutivos que tenemos y sobre todo yo creo que hay un debate importante aquí que tiene que ver con, uno, verlo como un proceso normal, pero otro, decir, bueno, hay una serie de síntomas relacionados con ese proceso que es perfectamente normal y perfectamente natural, que sin embargo pueden sacarnos de nuestra cotidianeidad, como pueden ser, por ejemplo, todo el tema de los dolores, lo que se conoce como la dismenorrea, y que es que te dan cólicos muy fuertes que pueden resultar incluso incapacitantes en tu vida como estudiante o en tu vida como trabajadora, y que pareciera que como es algo natural, pues entonces también tendríamos que vivirlo felizmente, cuando la realidad es que pudiéramos estar pasando por situaciones bastante incómodas, bastante complejas. ¿Cómo es la vida de una universitaria con respecto a su realidad menstruante? Pues la verdad también tocando un poco el tema, en mi generación, no sé si es concretamente en mi generación, pero de verdad hay muy poco conocimiento sobre ¿cómo se podría decir? Los trastornos como el SOP o como los síntomas. Como que muchas de mis compañeras lo he analizado, tienen muchos problemas con su menstruación, constantemente son irregulares,
pero simplemente nunca han ido al médico. O sea, tengo una amiga muy personal que siempre tiene problemas y yo se lo he dicho, y también es por pena ir al ginecólogo, pero muchas tienen síntomas y dolores que se salen de lo normal, pero al mismo tiempo lo normalizan. O sea, piensan que es totalmente, o sea, de verdad, son dolores que yo las he visto sufrir, y que yo me digo, ¿cómo llegamos a ese punto en el que pensamos que es totalmente normal sufrir de esa manera? También como universitaria, la verdad es que, sobre todo la mayoría de estudiantes que usamos transporte público, también a veces llega a ser una tortura, y puedo decirlo, o sea, a veces llega a ser una tortura el hecho de tener que usar transporte público, concretamente en Mederos, que no hay muchas rutas para llegar a la facultad, solo hay rutas que la verdad están muy abandonadas. Entonces, sobre todo en verano, estar menstruando, ir en camión, un camión que son camiones muy, muy viejitos, que no tienen clima, ir así, a veces, o sea, sí falto, la verdad, yo a veces sí falto, sobre todo los primeros 2 días de menstruación, porque no pienso hacerme pasar por eso, porque sí, se vive a veces muy desagradablemente tener que pasar por esas cosas. Y no me imagino compañeras que vienen de mucho más lejos, tengo compañeras que incluso vienen de Linares o así, y tener que pasar todo ese rato que tienen que usar 2 horas de transporte público, porque tienen que usar transporte público, usarlo menstruando. La verdad, sí. Aquí acabas de tocar un tema importantísimo y es el ausentismo escolar derivado de la menstruación. No podemos perder de vista, porque en tu caso estamos hablando de universitarias que ya ahí, bueno, hay una conciencia mucho más plena de parte de ustedes de el querer ir a la escuela y tomar decisiones con respecto al uso de las faltas a las que tienen derecho. Pero, por ejemplo, en el caso de las infancias que están yendo todavía a primaria o secundaria, cada día que faltan es un riesgo de que deserten de la escuela. Entonces tenemos que poner las condiciones para que todas las niñas, todas las jóvenes puedan menstruar dignamente en los ambientes escolares sin que eso represente un riesgo de deserción. Definitivamente son muchísimos los retos, Julie, como nos has estado platicando muy bien, pero también cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, tú como activista, que eres vicepresidenta de Girls Up, una organización feminista en la Facultad de Ciencias Políticas en favor de la menstruación digna. Pues ahorita estamos desarrollando varios proyectos que esperamos se realicen este semestre. Tienen mucho que ver con la sexualidad, también son temas que nos gusta tocar mucho con las jóvenes. Entonces ahorita estamos esperando realizar ferias de sexualidad que también tienen que ver con la menstruación, claramente. Como también el líbido, las cosas van cambiando según tus fases. Entonces tenemos muchos proyectos relacionados con menstruación, con conocer tu cuerpo como mujer en todos los ámbitos, para cuidarte, para disfrutar y para saber tus límites y cómo a ti te gusta disfrutar tu sexualidad. Me gusta muchísimo que lo estés manejando así, cuidarte, disfrutar, saber poner límites. Nos quedamos con ese mensaje tan importante que nos das, Julie. Muchísimas gracias. No se vayan, seguimos en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por estar de regreso con nosotras en Hablemos de Igualdad. Estamos hablando el día de hoy acerca de la menstruación y concretamente qué tenemos que poner de nuestra parte, qué tiene que poner el Estado, qué tiene que poner la sociedad para hablar de una menstruación digna. Y me acompaña en este segmento la doctora Paulina Herrera, quien está en la unidad encargada del diagnóstico de cáncer de mama y quien es una experta en estos temas. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Qué linda, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, como lo revisamos en días pasados en el panel, la verdad es que sí es un tema bastante importante para todos, o sea, no exclusivamente para las personas menstruantes. Como ya lo vimos en esa ocasión, el hecho de acercar los conocimientos acerca del ciclo menstrual, de los insumos que pueden utilizar las personas que menstruan para tener una menstruación digna, etcétera, pues desde el punto de vista de nosotros, el personal de salud, como hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo platicábamos que pues obviamente existen los
los centros de atención primaria, ¿no? Los centros de salud o las unidades de medicina familiar, donde en teoría pues debe de haber personas que se dedican pues, a la medicina, ¿verdad?, que deben de trabajar de una manera incluyente, que deben de trabajar ofreciendo consultas sin juicios, sin estigmas, y pues sabemos que tristemente eso no se lleva a cabo, ¿no? Y pues si nosotros no podemos ofrecer espacios en el primer contacto donde se fomente el autoconocimiento, el saber qué es normal, qué es anormal, pues obviamente ahora sí que pues estamos perdidos, ¿no? O sea, si nosotros desde el consultorio médico debemos de ser ese gancho, ¿no? Ese primer contacto con las personas, inclusive desde pediatría. Desde pediatría, y porque ya lo decía Yuli, o sea, cada vez de las personas pues estamos menstruando a edades más tempranas. Entonces, sí es una cuestión ahí súper importante en la que tenemos que trabajar. Tú hablas del consultorio médico como un primer contacto, pero yo me imagino que es un primer contacto médico, pero de aquí a que llegan al consultorio médico, pues ya pasaron por muchas otras fases en las que no necesariamente se brinda la atención adecuada. Por ejemplo, cuando una niña empieza a menstruar, pues muy probablemente ya lo habló con su mamá, muy probablemente ya lo habló en la escuela con su maestra o maestro, con la directora o director del centro escolar, y no necesariamente pues reciben la escucha que necesitan. Con más frecuencia, cuando te traen niñas a la consulta para estos temas, ¿de qué se están quejando? ¿Qué es lo que están padeciendo? Pues mira, en la consulta privada creo que va más como hacia un enfoque, malamente, pero de fertilidad, ¿no? O sea, como que en lugar de decir, oye, pues vamos a ver a una persona con un enfoque integral, o sea, como que siempre cuando son personas o cuando son niños que las llevan a la consulta, como que la preocupación de las mamás de que, bueno, entonces ella no va a poder tener familia cuando sea grande, ¿no? Y eso es una tristeza, porque los niños ni siquiera saben si quieren tener hijos después o no. O sea, es un momento todavía algo inoportuno de traer hacia la mesa cuando la niña apenas se está preocupando por sus primeras menstruaciones. Y pues sí, así como tú lo comentabas, y es un punto de vista muy interesante. Yo hacía como el énfasis de hacer un acompañamiento menstrual desde el consultorio de pediatría, ¿no? O sea, claro, que no todo se lo querramos dejar como al ginecólogo, porque pues si ya sabemos, es muy difícil que las personas acudan a consultar. El médico de primer contacto habitualmente es un médico general o médicos especialistas en medicina familiar. Pero como que toda esta parte de la salud menstrual, como que dicen, bueno, eso es tema de ginecología. Y para que una persona pueda llegar a un consultorio de especialidad también es súper complejo. Entonces termina por no encargarse de nadie, ¿verdad? Exacto, queda volando. Justo. Te lo digo como madre de familia, tú te dices, bueno, esto es un asunto de su pediatra o tendría que llevarla a un ginecólogo. Y a las niñas se les lleva al ginecólogo o siempre tienen que ser atendidas por una pediatra o por un pediatra. A ver si nos ayudas a las madres de familia que nos estén escuchando. Primero que nada, ¿qué cosas deberían de alertarlas o llamarles la atención en la menstruación de sus hijas? Porque otro error que cometemos es que si todo funcionó bien para nosotras con nuestra menstruación, decidimos que para nuestras hijas es igual y no ponemos atención a ello. Entonces, ¿qué cosas deberían ser alertas y a dónde las llevamos? Pues mira, yo pondría principalmente dos cosas. O sea, uno, el ciclo menstrual no hablamos, o sea, bueno, debe de ser obviamente regular. Los ciclos irregulares no son normales. Nunca va a ser normal que menstrues y luego a los 3 meses otra vez y luego 6 meses, una vez en un año. Y sí me ha tocado escucharlo bastantes veces de que es que así era mi mamá y con mi mamá siempre se embarazó, pues como que a mí no me preocupa. Y volvemos a lo mismo, fertilidad. Y no es un tema de fertilidad, o sea, al final de la línea sí puede ser un tema de infertilidad, obviamente tener alteraciones del ciclo menstrual, porque estás hablando que hay ciclos anovulatorios y pues si no ovulas, ¿cómo te embarazas? Pero va mucho más allá, o sea, realmente hablar de ciclo menstrual es hablar de vitalidad, ¿no? O sea, si tu ciclo menstrual está bien, quiere decir que todo lo demás está bien. Si tenemos algún trastorno endocrinológico, por ejemplo, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, prediabetes,
trastornos de la tiroides, de la prolactina, o sea, de otras hormonas, podemos tener ciclos irregulares. Entonces estás hablando de que no es nada más un tema de fertilidad, sino también que el ciclo menstrual es un reflejo de una salud integral. Y la otra es la menstruación dolorosa. Nunca es normal. O sea, si bien existe el término de dismenorrea, sí, existe el término de dismenorrea severa, o sea, que es mucho dolor en la menstruación, pero sí hay enfermedades orgánicas que pueden ocasionar ciclos muy dolorosos como una endometriosis. Y la endometriosis es una enfermedad discapacitante. Entonces, sí es una cuestión ahí que tenemos que poner atención, sobre todo en estos dos. Digo, ya lo demás, que si la duración y todo eso ya son más como cuestiones muy particulares, pero que un flujo sea irregular, doloroso o muy abundante, esas serían como las 3 red flags, ¿no? del ciclo menstrual. Qué importante esto que nos dices, pero fíjate, además todavía todo el tema cultural que hay detrás de esto que nos mencionas, de la instrumentalización de la mujer. Es decir, no importas tú con tus dolores, no importas tú con tu complejidad del ciclo, importas tú como instrumento de reproducción. Y solo ante la duda de que como instrumento de reproducción no seas funcional, entonces te llevo al médico. Claro. Y además podrías, pues, de pilón beneficiarte con otras cosas, cuando lo que tenemos que poner en el centro es a la persona y no su actividad reproductiva, que eso vendrá o no vendrá, pero eso es irrelevante. La niña como persona merece toda la atención en el proceso reproductivo. Y ahorita vuelvo a ese término niña y me importa mucho que lo revisemos contigo, doctora. Ya nos decía Julia hace un momento, las niñas están menstruando cada vez más jóvenes, cada vez más en el ciclo de la primaria, más que de la secundaria, pero escuchamos con mucha frecuencia esta idea generalizada de que una vez que menstruan, ya son adolescentes. Una vez que menstruan, ya se convirtió en mujer. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues bueno, creo que sí falta demasiada educación al respecto. O sea, creo que el personal pues vuelvo a lo mismo, primer contacto, pediatría, que son los que pudieran tener un primer acercamiento con las niñas que desarrollan su menarquia, pues el conocimiento de la salud menstrual. O sea, creo que como especialistas o nosotros que nos dedicamos a la ginecología y obstetricia, pues no hemos tenido como pues esas pláticas, ¿no? Con otras especialidades como para dar un enfoque integral a la salud. Creo que ya conforme está avanzando la medicina, ya estamos haciendo más equipos multidisciplinarios. O sea, antes de hablar de manera multidisciplinaria de un tema en salud, era imposible. Y ahora ya se va haciendo como de manera obligatoria. Empezaron estos como equipos multidisciplinarios primero en cáncer. O sea, por ejemplo, en un cáncer de mama, pues tienes una persona con diagnóstico de cáncer y pues tienes que bajar entre todos la misma información, ¿no? Entonces hablas el oncólogo con el cirujano, con el radiooncólogo, con las radiólogas, todos en equipo y discuten de qué manera van a tratar a esa persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, del apoyo que tiene, etcétera, y pues ya dices, oye, ¿a qué tratamiento se va a pegar? ¿Qué tratamiento no va a seguir? Con base en otras enfermedades, ¿cómo lo podemos abordar? Y así ya hay equipos multidisciplinarios también para el tratamiento de endometriosis. Entonces yo creo que sí debemos de hacer una mesa de trabajo en conjunto como pediatría y gine para ver de qué manera, y medicina familiar, para ver de qué manera podemos llegar a más personas que están teniendo su primera menstruación. Y digo, me da mucho gusto que la salud vayamos avanzando en esto de los equipos multidisciplinarios. Creo que también hemos estado perdiendo cada vez más el estigma de hablar de ciertas, o en ciertos términos, o de ciertas enfermedades, y yo lo veo que nada que ver con lo que estamos platicando el día de hoy, pero lo veo con mi hija. Yo tengo una hija que tiene 5 años, y yo me acuerdo que antes, cuando pues estaba yo chiquita, pues decías, oye, pues si las pompis y que no se vean tus titis y tus partes privadas, o sea, no sé, como que hablábamos de diferentes términos, y ahorita ya escuchas a los niños decir, pues sí, el pene, la vulva, y ya las abuelas dicen, ¿cómo? El niño está usando esos términos, y claro que no, es su cosita, y que nadie te vea tu cosita, y dices, bueno, pues estamos trabajando en esas palabras para prevenir el abuso, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita ya dices, bueno, pues vamos a hablar de la salud menstrual como algo
normal, o sea, el 50% de la población somos personas menstruantes, como ¿por qué poner tabúes? ¿Por qué no hablar de que es salud, de que es vitalidad, de que es normal? Y que los hombres conozcan también, pues, esta parte del día a día de nosotras, ¿no? Te recordarás que en el panel una señora levantó la mano para muy orgullosa comentar que su esposo compraba las toallas sanitarias Claro. para sus hijas, Sí, como sí. si hubiera roto una barrera Totalmente. extraordinaria, pero es que Ajá. lo es, culturalmente Sí. es una barrera enorme. Yo quisiera ahorita que abundáramos un poquito en esta relación entre menstruación y salud sexual y reproductiva en general, doctora. ¿Qué tantas niñas que llegan a consulta por temas menstruales entienden que la menstruación está relacionada con la ovulación y por tanto con el embarazo? La verdad creo que son pocas. O sea, como que tienen un conocimiento básico de alguna clase de biología que tuvieron, pero ya una vez que empiezas, o sea, te vas de una cuestión tan sencilla como, por ejemplo, decir, es que yo ovulo en el día 14. Pues no, la ovulación no es en el día 14, o sea, es en el día 14 en un ciclo de 28 días. Pero si tienes ciclos de 33, 35, 37 días, pues tu ovulación no va a ser en el día 14. Entonces, si no sabemos cuándo estamos ovulando, ¿cómo esperas prevenir un embarazo adolescente? O sea, desde cosas tan sencillas de qué es normal. O sea, luego a veces me toca a mí mucho hacer el abordaje con las pacientes y les digo, oye, ¿y tú menstruas? Obviamente no uso palabras técnicas en la consulta porque pues no es personal médico. Le digo, menstruas mes con mes. Es la manera en la que yo pregunto si son irregulares o regulares, ¿no? Y yo creo que el 90% me dice, soy irregular. ¿Y por qué eres irregular? Ah, pues porque menstruo un mes el 27, un día el 29, un mes el 28. Pues bueno, eso es un ciclo regular. El ciclo va normal entre 21 a 35 días, entonces si caes en ese inter con, pues no sé, 7 días de diferencia entre ciclos es perfectamente normal. Ah, yo siempre pensé que iba a ser irregular y yo pensé, bueno, es lo mismo, que nunca me iba a embarazar. ¿Y por qué? Sí me explico. Y que, ay, no, es que yo ovulé este día. No, ese día ni siquiera fue la ovulación. Y ya empezamos como a romper ahí barreras, pero porque siempre es estipulado que los ciclos deben de ser de cierta duración y la verdad es que no, podemos ser un poquito más flexibles en ese tema. Y obviamente, pues si tenemos ciclos irregulares, que los pudiéramos clasificar como anovulatorios, o sea, si no ovulas, pues obviamente no menstruas. Pues si no estás menstruando mes con mes, quiere decir que no estás ovulando, y si nunca se libera un óvulo, pues en ningún momento se va a juntar con un esperma y nunca va a ocurrir un embarazo. Qué importante todo esto que nos mencionas, doctora, de cómo las distintas generaciones, pues hablamos lenguajes diferentes cuando nos referimos al aparato reproductivo, a los órganos que lo conforman, y entonces pues es un diálogo roto, y sobre todo cuando madres de familia, padres de familia queremos advertir a nuestros hijos, pues a los muy menores o a las muy menores sobre temas de abuso sexual o a quienes ya están en la adolescencia sobre cómo cuidar un embarazo no deseado, cómo protegerse para las enfermedades sexualmente transmisibles, pues se vuelve un asunto muy complejo si no estamos hablando el mismo idioma. Así que no se vayan porque regresamos con la doctora para que nos muestre gráficamente a qué nos referimos. Regresamos. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos de regreso a Hablemos de Igualdad y como lo habíamos prometido, la doctora pues trae un modelo que nos quiere mostrar para más gráficamente explicarnos esto que nos acabas de decir. Ay, pues muchas gracias. Pues sí, mira, aquí este es un modelo anatómico del aparato reproductor femenino. Si aquí nosotros, digo, la parte de los genitales externos, pues no está visible porque esto pues es un modelo de los órganos internos, pero la parte externa de los genitales femeninos es la vulva. Luego tenemos este conducto, que es lo que comunica, por así decirlo, la parte externa hacia el útero, que es el canal vaginal o la vagina. Y esta parte de aquí es el cérvix, y el cérvix es el orificio que conecta la vagina con el interior del útero. Entonces, sí es importante conocer estos términos. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a más de una mujer que dice, es que traigo un granito en la vagina. Pues no, la vagina realmente tú no la puedes ver y está muy difícil que puedas palpar algo al interior del canal vaginal. Pero bueno, vulva, vagina, útero.
estas dos estructuras de aquí de los lados son las trompas de falopio y estas dos bolitas de color blanquecino o amarillito que vemos a los lados del útero son los ovarios. Entonces, el ovario tiene la función de madurar el folículo, que el folículo es una bolsita donde adentro se está guardando, madurando el óvulo. Entonces, 2 semanas antes de que vayamos a tener nuestro próximo ciclo, se libera el óvulo. El óvulo es atrapado por esta parte de las trompas de falopio que se llaman fimbrias y el óvulo viaja por esta parte de la trompa de falopio y habitualmente aquí es donde se puede encontrar con un espermatozoide para que ocurra un embarazo. Y una vez que ya se junta el óvulo con el espermatozoide, ya viajan, por así decirlo, juntos hacia la cavidad uterina. Este órgano aquí en forma de pera es el útero. Y aquí es donde, pues obviamente se gesta el embarazo, o si por alguna razón ese embarazo no se implanta o en ningún momento se encuentra un óvulo con un espermatozoide, pues ocurre que se descama esta parte interna que es el endometrio y eso es lo que conocemos como la menstruación. Muchas gracias, doctora. Creo que queda bastante gráficamente explicado y por lo menos nos ayuda mucho a que le digamos a las cosas por su nombre si queremos tener un diálogo que funcione con nuestras hijas, con nuestros hijos. Gracias por habernos acompañado en Hablemos de Igualdad. No se vayan, continuamos nuestro segmento con otras personas que participaron en el panel sobre menstruación y que estarán abordando ese tema con nosotras. Gracias por seguir acompañándonos en Hablemos de Igualdad, en este programa dedicado especialmente a la menstruación digna. Y a algunas personas sorprenderá que no solo hagamos referencia a mujeres menstruantes, sino a personas menstruantes. Y es que tenemos que hacer una diferencia entre el sexo biológico y la autoadscripción. Y entonces hay personas que se autoadscriben como hombres, aunque tienen órganos sexuales y reproductivos femeninos. Es el caso de Adrián Guijarro, quien hoy nos acompaña y que por lo tanto también tiene mucho que decir sobre la menstruación. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Entonces, bienvenido, Adrián, para que nos cuentes cómo se vive la menstruación cuando te autoadscribes como hombre. Pues la verdad es muy complicado en el aspecto de higiene, como por lo mismo, bueno, yo personalmente entro al baño de hombres porque me siento identificado como un hombre. Entonces, por ejemplo, la higiene de los baños de hombres, que no haya papel, la pena de que no haya ni botes para poder poner la toalla sanitaria y todo ese tipo de temas, que realmente es muy complicado para nosotros. Definitivamente, porque es complicado vivirlo como mujer y con más razón es complicado vivirlo como hombre en un mundo que no está preparado precisamente para personas menstruantes del género masculino. Y me imagino que tú viviste pues 2 procesos al mismo tiempo, la evolución de tener tu primera menstruación al tiempo que estabas haciendo todo tu proceso de transición. ¿Nos puedes contar al respecto? Sí, claro. Pues la verdad fue muy complicado porque como fui el mayor de mis hermanos, no recibí a tiempo lo que es la información. Entonces, pues me bajó la menstruación a los 8 años y fui el primero en mi generación en la escuela. Y pues sí, bueno, yo tengo mucha disforia sobre ese tema. Entonces, pues sí fue muy complicado como que abordarlo y saber ponerme la toalla y tratar de lidiar con estos síntomas y todo eso. Entonces, pues sí fue muy complicado para mí, pero ya ahorita ya lo estoy afrontando y lo estoy tratando de mejorar con terapia psicológica, y
y ya no me afecta tanto como me afectaba cuando estaba más chiquito, que no entendía el por qué me pasaban estas cosas, y a mis compañeros, que pues eran hombres desde un principio, no les pasaba. Entonces pues fue muy complicado porque realmente no tenía amigas. Entonces pues sí, como les contaba este tipo de problemas, porque pues realmente ellos no sabían lo que pasaba en el cuerpo de una persona que realmente era trans. Fíjate que ahí estás tocando un tema muy importante porque es una realidad que gran parte de la información acerca de estos temas de la menstruación viaja entre grupos de amigas. Nos hemos dado cuenta que muy pocas veces hay una información fidedigna que venga parte de las autoridades, que venga de parte de la mamá o el papá, la familia, el entorno escolar, sino que muchas veces es de forma informal entre las amigas y por supuesto en situaciones como la que tú vives, en donde no hay un círculo de amigas rodeándote, pues ¿quién va entonces a transmitir esta información? Sí. Pero tú ahorita decías que estás ya avanzando mucho en cómo integras esa parte de tu vida a través de una terapia, y yo estoy segura que hay familias que nos están viendo actualmente que tal vez enfrentan o viven situaciones semejantes a la de Adrián. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para niños, niñas que viven una situación como la tuya o para sus familias? Pues para las infancias, un comentario que tengo muy abierto es que no se queden con que nada más las mujeres menstruan, porque pues realmente hay chicos trans, hay personas no binarias, hay personas que simplemente no se sienten identificadas con ningún género, que hay más diversidad más allá, que simplemente no solo hay mujeres, y que hay que investigar y hay que seguirlas acompañando por el mismo tema de lo de la disforia y ese tipo de pensamientos. Y pues la ayuda psicológica ayuda mucho, y el apoyar y estar presentes para las infancias. Pues muchísimas gracias, Adrián, por este testimonio tan importante que nos brindas, por estos consejos que sugieres para otras familias y por habernos acompañado en ese foro que fue muy importante, y estamos seguros que habrá todavía más foros como ese porque hay tanta información que compartir. Muchísimas gracias, no se vayan, quédense con nosotros en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Hablemos de Igualdad. El día de hoy con un programa especial que hace eco de un foro que tuvimos en el Centro Comunitario de San Bernabé acerca de menstruación digna. Y me encanta que estés aquí con nosotros, Vanessa Carranza, quien trabaja en un proyecto de UNICEF, y el proyecto se llama Gotas de Lava. Cuéntanos, Vanessa, ¿de qué se trata? Sí, pues el proyecto Gotas de Lava llegó el año pasado a Nuevo León, específicamente a los albergues de la población en movilidad, migrante, refugiada, y pues llegábamos con un componente muy importante, talleres de gestión menstrual. Primero que nada levantamos un diagnóstico, cómo estaban las mujeres que se desplazaban de otros países o internamente en México en cuanto a la gestión menstrual, si tenían insumos menstruales o qué necesitaban. Lo que encontramos se recopila en una investigación que próximamente esperamos que sea presentada aquí en el estado. Pues encontramos que había falta primeramente de infraestructura, baños con agua, con jabón, con papel higiénico, pero ya en lo respectivo a la menstruación, que había falta de toallas sanitarias en todo el trayecto. Entonces se enfrentaban las mujeres en atravesar la selva, llegar a las ciudades, estar en campamentos irregulares, llegar a albergues, y pues el reto de cómo gestiono el sangrado que va a venir cada mes, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces nosotros llegábamos con kits de higiene menstrual, no solo tenían toallas sanitarias, también tenían ropa interior, porque en el camino también se va dejando, tenían insumos para lavar esta ropa, jabón, detergente, era muy relevante, y llegábamos con educación menstrual. Entonces lo que encontramos es que en Latinoamérica, como en México, como me pasó a mí en la infancia, quizá nunca nadie les había contado a las mujeres qué era la menstruación, qué sucedía,
y cómo estaba su salud menstrual en general. Eso Te fue. voy a detener un poquito para llamar la atención de nuestra audiencia sobre algo que hemos venido hablando reiteradamente en esta emisión, pero en muchas otras, que son las interseccionalidades. En México, en el mundo, es difícil ser mujer, pero también es difícil ser niña, también es difícil ser una persona migrante, ser una persona en movilidad. Imagínense cuando estas tres capas se unen, que eso es lo que llamamos una intersección. Entonces imaginen una niña a la que prácticamente arrancaron de su casa porque tenían que salir huyendo por un tema económico, por un tema de guerra, que ha tenido que atravesar varios estados o incluso a veces varios países, varios ecosistemas, que vengan de la sierra, que tengan que pasar por la selva, un clima que no conocen y que en ese trayecto les viene la menstruación y no tienen ni idea de qué les está pasando. Eso es lo que están viviendo muchas infancias que están llegando, por ejemplo, a nuestro estado. Entonces, qué importante que UNICEF haya tomado esta determinación de realizar este diagnóstico, pero también al mismo tiempo que hacen el diagnóstico, intervienen, como ya nos decías bien, Vanessa, a través de educación sexual y reproductiva, a través de kits de higiene. ¿Qué de lo que aprendieron con las personas que se encuentran en una situación de movilidad aplica, crees tú, para el resto de la ciudadanía? Sí, pues yo creo que resulta muy relevante lo que van a ver en el informe, porque justo nos plantea que lo que cambia en el factor es tal cual la vulnerabilidad del desplazamiento, pero el acceso a los insumos, las limitantes del agua, justo son el foco de UNICEF. Más del 50% de las niñas o de las personas que tienen un cuerpo menstruante dejan ir a la escuela. Eso a nivel internacional, México, Latinoamérica, y nosotras lo hemos experimentado también como adultas. No dejas de ir al trabajo o si sabes que vas a estar en un espacio donde no va a haber un baño adecuado, agua adecuada, pues te limitas, ¿no?, a participar de la vida social, comunitaria, colectiva. Entonces, creo que eso se podría rescatar, que justo el tener un cuerpo menstruante te condiciona a que estés más atenta a cómo voy a hacer para afrontar esto o también dejarlo de lado. Y eso nos pasa mucho a las mujeres trabajadoras. Pues bueno, estoy trabajando, estoy con un horario que quizá está estructurado para el perfil típico masculino de decir 16 horas de trabajo, no voy al baño, no me cambio el producto de gestión menstrual. Y realmente una manera más consciente de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades sería decir, oye, pueden haber otros esquemas laborales o esquemas educativos, las pausas, los recesos, otra vez el acceso a los insumos en los baños, que es lo que se deja quizá de lado, de bueno, pues si no hay papel higiénico, si no hay jabón, es que se generan problemáticas muy fuertes si eso no está. A veces una puerta hace la diferencia. Exacto. O sea, la privacidad que requieres para la gestión de esa menstruación. Exactamente, completamente. Es lo que pasa cuando en la situación de movilidad pues llegas a compartir espacios. Entonces nosotros abogamos porque existan estos espacios, la privacidad. ¿Por qué? Porque si normalmente ir al sanitario requiere unos ciertos minutos, no sé, contemos todas, ¿cuánto requiero para ser tranquila, para que mi vejiga, la vejiga de cualquier cuerpo, ¿no?, para que lo haga correctamente mi sistema digestivo, cuando está sangrando, cuánto implica cambiarte la toalla, cambiarte la copa menstrual, cambiarte quizás hasta la ropa interior si hubo un manchado? Y después tener tiempo para ir a lavarme las manos. Entonces desde las escuelas podría aplicarse eso. No solo es porque un albergue, porque estamos compartiendo espacios. Siempre requerimos los espacios, los insumos, el tiempo y sobre todo la educación de qué es lo que está pasando. No tiene que ser una experiencia pues traumática o de impacto, sino debería de ser parte de, estoy conociendo qué sucede en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo voy a atender? Efectivamente, y como ya bien decías, pues cada cuerpo puede ser diferente, puede tener necesidades distintas y entonces la estructura social no puede ni debe imponerse a una realidad biológica a la que la persona pues no se puede sustraer.
te ocurre de esa manera, en esas condiciones, y tendría que ser conciliable con tu vida escolar, con tu vida laboral e incluso con tu situación de movilidad cuando te encuentras en una migración. Hablaste de un producto esencial en el que a veces no pensamos cuando hablamos de gestión menstrual, que es la ropa interior. Cuéntanos más de lo que se encontraron al respecto. Sí, completamente. Cuando llegamos a los albergues, pues tiene una cantidad suficiente de toallas sanitarias. Las toallas sanitarias desechables son las convenientes en los albergues porque no vas a tener tiempo de lavar un producto como una copa menstrual o toallas reutilizables. Entonces, ese es el insumo que se utiliza. Pero al momento de preguntarles, ok, van las toallas sanitarias, va el detergente para el lavado de la ropa, va una jícara, van pincitas, porque luego se usa pues tender la ropa que lavas, té de manzanilla para los cólicos naturales. ¿Qué más necesitan? Viene una pieza de ropa interior, un calzón. ¿Cuántos quieren? No, pues tan siquiera uno por día de la semana. ¿Por qué? Porque salí de mi país y evidentemente en la selva tiré lo que pude, porque vas como cargando, ¿no? Si priorizo mis vínculos, pues mejor cargo a mi niña, a mi niño, que una maleta muy llena. Entonces nos decían, tiramos todo y lo que suelen donar es ropa, ¿no? Para el uso en cualquier emergencia humanitaria siempre la gente se desborda a dar ropa. En los albergues para la población en movilidad lo vemos. Pero dicen, pero calzones, lo pues cuidadoso que debes de tener es que sean nuevos. Entonces eso se deja de lado. Nos dijeron 7 calzones les pusimos en los kits de higiene menstrual porque es importante. Ok, la toalla partes del hecho que se va a poner en un calzón. Cosa que coincide cuando estábamos pequeñas que, ok, te llegó la menstruación, ten una toalla. ¿Cómo me la pongo? Experiencias de muchas niñas que se la ponen al revés porque da pena preguntar a mi mamá o porque a mi mamá le da pena contarme detalles, entonces quizá los productos me los estoy poniendo mal. Eso vimos, entregamos ropa interior y fue maravilloso para ellas, ¿no? Y a la par, todo lo que atiende las necesidades de las mujeres termina beneficiando también a los hombres. Los hombres levantaron la mano y dijeron, nosotros también queremos ropa interior porque nos queremos duchar más, porque queremos tener más higiene, qué bueno que haya papel higiénico, ¿qué más nos pueden dar? Entonces al final es para todas las personas cuando procuramos esta mirada, ¿no? Ver, cubrir la mayor necesidad va a impactar que todos los demás estemos muy bien, ¿no? Estamos llegando al final de nuestro programa y a mí me importa mucho que nos ayudes, Vanessa, desde esta experiencia tan completa que tuvieron ustedes haciendo este diagnóstico y esta intervención. ¿Qué debemos entender por un término que hemos repetido a lo largo de todo el programa, que es menstruación digna? ¿Dónde está la dignidad de la menstruación? Sí, completamente. Creo que nosotras lo decíamos en los talleres, es como la punta de un iceberg, es la menstruación en sí, el sangrado. Después viene un entendimiento de qué pasa fisiológicamente en mi cuerpo, ciclo menstrual. Pero después la base de esa pirámide debería enfocarse en la salud menstrual. Eso sería que la menstruación se vea desde un aspecto de bienestar en salud integral. Entonces es contemplar que entendamos lo que le pasa a nuestro cuerpo, pero también que viene a modificar psicoemocionalmente lo que nos acontece y que estará condicionado por los determinantes sociales, culturales, históricos y económicos. Entonces es llegar con esa educación completa. Si pasa algo en tu cuerpo, no tiene que ser una experiencia aterradora, sí te ayudamos con los insumos y la infraestructura necesaria y con la educación. Entonces esa es la salud menstrual desde un enfoque de la dignidad. Muchísimas gracias por esto que nos compartes, Vanessa. Ha sido un programa intenso, un programa interesante para hablar de esto que pocas veces hablamos, que es la menstruación digna, como ya muy bien nos la definiste. Muchas gracias por habernos acompañado en Hablemos de Igualdad. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como IM Mujeres NL, en Facebook, Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, YouTube IM Mujeres Nuevo León y TikTok IM Mujeres NL. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a todas las personas invitadas el día de hoy y nos vemos el próximo sábado en Hablemos de Igualdad.